La gente es protagonista. Reconocer que producen conocimiento implica reconocer que ya son protagonistas. La producción es generar algún conocimiento que entre a discutir con el conocimiento que está validado, con base en el trabajo con los sectores populares y en diálogo con los sectores populares, ¿no? Trabajamos con los otros, no solamente por un anhelo descolonizador, sino también por un anhelo de potenciar realidades. Se reconozca que alguien que es militante puede valerse de esa dimensión de su vida, de esa característica personal, para producir conocimientos que sean validados también. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. En cada episodio invitamos a conversar a investigadores e investigadoras de universidades de nuestro país que trabajan con el mundo de la economía popular y además se preocupan por la forma en la que producen conocimiento. Con ellas y ellos conversé durante el año 2023 y me abrieron las cocinas de sus investigaciones. Me guiaron a profundizar en distintos temas sobre los que la ciencia y la tecnología necesitamos hablar. Conversamos sobre sus apuestas y anhelos, desafíos y obstáculos, lo realizado, lo que está recién pasando y lo que esperan en el futuro de la economía y la ciencia. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia. Un diálogo entre colegas académicos acerca de su diálogo cotidiano con trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Episodio 2. ¿Asumir posición o la legitimación de la antropología en Colabor? En este episodio conversamos con Mariné Fernández Álvarez, Florencia Pacífico y Paz Laurens, investigadoras del Centro de Innovación de las Trabajadoras y los Trabajadores, CITRA-UMET, y del CONICET. Desde hace muchos años reflexionan sobre la economía popular y desde el 2018 lo hacen en el marco de Antropología en Colabor, un programa de doble pertenencia entre el CITRA y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se definen ante todo como antropólogas que producen conocimiento junto a organizaciones populares. Para ellas, su formación antropológica es igual de importante que su opción por una forma particular de producción de conocimiento que llaman colabor. ¿Qué implica el colabor como principio articulador del trabajo de investigación? ¿Cómo se tejen los vínculos dentro y fuera de la academia bajo este principio? ¿Cómo se expresa al momento de divulgar el conocimiento? ¿Cómo se tramita la reflexividad respecto a lo que va sucediendo en este proceso? En pocas palabras, ¿qué implica asumir a viva voz la antropología en Colabor? El nombre de Antropología en Colabor se lo pusimos al programa en 2018. El programa ya existía, no como programa, existía como equipo de investigación dentro del ICA, estaba dentro de un programa más amplio y tiene que ver con el crecimiento de lo que había sido esa línea, digamos, que surge a partir de que yo ingreso a CONICET y empiezo a tener proyectos colectivos, digamos. Y la decisión de llamarle Antropología en Colabor tuvo que ver con varias razones, con varias cosas. Creo que en términos más pragmáticos tuvo que ver con no recortar a economía popular, porque no trabajamos solo economía popular, y creo que de manera más inconsciente, y ahora creo lo reivindico más conscientemente, si se quiere, desde el hoy, con una manera de hacer antropología. Pero eso fue por ahí más inconsciente, quiero decir, no es que eso fue la búsqueda, ¿no? Entonces tenía que ver también con una manera de pensar la extensión o la transferencia, que en realidad articulaba investigación, ¿no? Y me parece que eso también consolidó para adentro, ¿no? En ese sentido, porque por ahí era algo que las mejores chicas, digo, para ver si lo comparten, digo, porque hay cosas que por ahí yo traía desde mi experiencia, desde cuál había sido mi formación, del lugar de las prácticas, ¿no? Que es 90, ¿no? Donde otra impronta, otra discusión, me refiero, y por qué hacer antropología colaborativa, y que de alguna manera, cuando uno impulsa el desarrollo de un equipo al que se van sumando y creciendo, ¿no? Es un equipo que creció mucho.
O pensar que estamos trabajando juntos desde el 2007. Ahora, entonces ese tipo de un proceso de formación. Entonces, claro, ahí en ese proceso de formación, ese sentido de hacer antropología colaborativa también fue cambiando y se fue nutriendo de otras experiencias y de otras apuestas también. De otras búsquedas que no son la de cuando yo me formé en los 90, que era una disputa de otro sentido, ¿no? Pero hay algo de la defensa de la dinámica del trabajo colaborativo que justamente lo que busca es tensionar la separación entre investigación, transferencia e intervención incluso. Entonces, ahí está la apuesta. Es como casi salir del closet, me sale un poco, en el sentido de animarse a defender eso, sí, que hoy está recontra legitimado, o mucho más legitimado, pero que no era así hace no mucho tiempo. Sí, yo creo que esto del sello, el nombre, ¿no? En parte era como una necesidad, tenía sentido en términos de una necesidad de presentarse hacia los otros, incluso hacia las organizaciones con las que nos vinculábamos, que a veces no es lo mismo decir, yo formo parte de un proyecto que tiene un UBACID, que está en filosofía, que acá está el link y que el nombre es larguísimo y no sé qué, que tiene una existencia, pero es mucho más difícil de traducir por ahí en unas lógicas más de interacción, digamos, de articulación también política, que ya ser un equipo con un nombre que tiene un Instagram, que a ver, hay como eso, debates propios de cosas como esa colaboración en antropología y un posicionamiento específico en esa línea, sobre todo porque la antropología, por su distinción, digamos, como por su impronta, ¿no? de tener la metodología en general, no únicamente, pero estar asociada a la etnografía y estar asociada a la observación participante, bueno, hay una idea medio de que, bueno, sí, el hecho de que el conocimiento se produce en diálogo con otros, o de que para producir conocimiento hay que, además de observar, participar. Eso es como ponerle un sentido común dentro de la disciplina, pero la discusión en todo caso es, bueno, ¿a qué llamás a participar? Como ¿a dónde esa participación? Porque la observación participante no es nueva, obviamente. Y por otro lado, esto de producir conocimiento con otros, obviamente no se entiende de la misma manera en cualquier contexto, ¿no? Y una cosa es pensar que vos recogés en el trabajo de campo saberes que son importantes para producir conocimiento, y esa producción de conocimiento está a posteriori y realizada por ese antropólogo o antropóloga, y otra cosa es pensar que realmente lo que están haciendo las organizaciones es producir conocimiento en sí, digamos. Y ahí, digamos, creo que sí, ese es como el punto de partida, sello distintivo con el cual Paz y yo nos formamos, digamos, es ese, porque a diferencia de Mari, ya ingresamos un equipo donde eso ya estaba siendo discutido, ya estaba más que siendo discutido, posicionado, y en todo caso igual, sí, el trabajo, digamos, que se hace es, bueno, cómo eso se puede o no aplicar en cada contexto, porque eso no son, digamos, máximas recetas, digamos, y neutrales ni aplicables, digamos, como recetas en cualquier contexto, sino que si haríamos, digamos, una reconstrucción de cada experiencia de investigación más en términos de las investigaciones doctorales de cada uno, postdoctorales, ¿no? La línea más que cada uno como desarrolló, no tomó las mismas formas en cada caso esa colaboración, también por cuestiones vinculadas al contexto, las organizaciones y las personas en sí, o sea, qué es lo que da. Sí, total. Yo sumaría eso también, que hay algo me parece, que somos fans de la antropología, somos re fans, somos re antropólogos, o sea, re creemos en la antropología. Y hay algo ahí que creemos en el sentido del aporte disciplinar. Distintivo frente a otros enfoques. De otras maneras de hacer investigación colaborativa incluso. Entonces es como si dijera, bueno, la antropología, creemos en la colaboración en relación a la antropología y creemos en la antropología en relación a la investigación colaborativa. Como mirada, aunque te diría que es tan fuerte o tan importante la antropología como el colabor. Claro. Una forma de aprender a hacer antropología distinta y que te para en un lugar que, digamos, o sea, yo lo veo así, por lo menos siempre lo veo así, que es que no mirás desde otro lugar ya. Entonces, digamos, no sé, era como desde cosas mínimas de que estaba bien sentarte y ayudar a hacer una carta cuando recién estás ahí empezando, de que, o sea, era parte de eso, y eso, y para mí es como eso, como desde un lugar desde donde mirar la antropología y las ciencias sociales en general, sobre todo las que trabajan con digamos, con organizaciones.
Y para mí eso, digamos, tanto en la formación de uno como con el vínculo con las organizaciones, es desde otra mirada, desde donde te paras. Y que también eso implica no es que es como, ¿no? Uno tiene que desandar un montón de tradiciones de cómo la ciencia se acerca, ¿no? Lo que siempre, digamos, problematizamos y batimos con la ciencia se acerca a los espacios con los que trabaja, sobre todo cuando hablamos de organizaciones. Por eso, en ese punto es cuando yo digo, bueno, desde donde en mi recorrido la antropología colaborativa se me impuso en algún sentido, ¿no? Yo venía de hacer una tesis con una empresa recuperada donde no me había formado en un nodo donde era más bien el resto que dice Paz, ¿no? De bueno, la formación era tipo como no estaba mal por ahí hacer una carta, pero sí como que había cierta cuestión de hay que tomar cómo es la distancia y el involucramiento y qué tipo de extrañamiento y no sé qué, y no se puede hacer trabajo donde militas de campo y no se puede hacer trabajo donde como que eso te contamina, toda esa cuestión que fue súper fuerte en mi formación. Y el trabajo con organizaciones nos confrontó con que eso era un límite más que una virtud. En sus trabajos desde el programa de antropología en Colabor, encontramos que, junto a las etnografías, han explorado la realización de encuestas y también vienen sosteniendo propuestas de medición periódica de la población que integra la economía popular. Esta combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas resulta en una antropología en Colabor con un carácter multimétodo. Sí. ¿Qué pregunta? Sí, porque nunca lo pensamos como así, pero... Sí, no lo pensamos nunca así, eso está claro. Como nos formamos en antropología, diría esto, ¿no? Nos formamos en antropología, también tenemos cierta deformación de la cuestión metodológica, ¿se entiende? Entonces, para mí, por otras circunstancias de la vida, de empezar a dar talleres, por ejemplo, de metodológicos fuera de antropología, etcétera, entiendo desde otro lugar hoy la metodología, si querés, o las metodologías, ¿no? Es multitécnica, si querés, no multimétodo, pero entonces es una incorporación de esa técnica, no en términos quanti, sino quali. O sea, no estamos haciendo un enfoque quanti nunca, porque no estamos definiendo en términos de cruce de variables, sí. O sea, no estamos leyendo las encuestas en esa clave, sino que estamos recuperando técnicas que cuantifican, si querés, en clave quali, para hacer una lectura más quali en realidad. No hacemos un enfoque quanti en el sentido de que esta variable se vincula con esta y me dice eso, no. O sea, multitécnica diría, y recuperar aportes de lo que te aportan, digamos, otra escala y otra. Eso sí me parece que es un reaporte, digamos, ¿no? Y en particular por ahí, incluso en relación a esto de la cuestión más estadística, la construcción de indicadores, que ahí sí creo que tenemos mucho para decir y me parece que es fundamental la mirada quali para esa construcción de indicadores. Con María Inés, Florencia y Paz conversamos en torno a la antropología en Colabor como una lógica que estructura el trabajo y que asume que las organizaciones son productoras de conocimiento. ¿Cómo se traduce este principio en una investigación? ¿Qué implica producir conocimiento junto a sujetos que son protagonistas de sus prácticas? Y al mismo tiempo, ¿cómo construir nuestro protagonismo como investigadoras a partir del reconocimiento de que no es un protagonismo único y que no se encuentra dado como un punto de partida? Es un principio el Colabor. Entonces no es que hay un momento donde uno hace antropología colaborativa y el resto del tiempo está haciendo otra cosa. Es una manera de pensar la dinámica de investigación. Entonces, eso puede traducirse en instancias específicas. Es un poco lo mismo que te digo en instancias específicas de armar un taller para discutir no sé qué, los resultados, o discutir el proyecto, o discutir la encuesta, o discutir el formulario, o no sé qué, o discutir el contenido de un video, o puede darse de otras maneras mucho más
O sea, que es que uno puede recoger esa preocupación, que ya la conoce. Son organizaciones que con las que trabajamos hace 8, o sea, revisás, discutís, pones en común, bueno, estos para nosotros son las cuestiones más importantes, no, para nosotros son estas otras. ¿Está bien? No estoy diciendo que no haya espacio sistemático, pero es mucho menos sistemático que todo lo demás. Es más una impronta respecto de cómo pensás el para qué y qué, que esa utilidad permea, ¿no? O sea, no se te ocurre trabajar sobre, no sé, cómo explicarlo, no sé, la estética de, ¿entiendes? Claro que sí. Porque sí. Puede ser algo que después uno esté trabajando a partir de otra cosa, pero el foco está puesto en algo que en principio tiene un sentido de importancia para las personas. No, yo creo que en esto que decía Mar, de que la colaboración es un principio que estructura todo el proceso, creo que no es como esto de como darle protagonismo en un momento específico a las organizaciones, sino la construcción de un vínculo que tiene cierta forma de ser, digamos, que tiene cierta, que obviamente no toma particularidades en cada caso por la característica de las personas, de los espacios, pero que hay una idea de eso, de recoger o de escuchar y de no ser ajenos a preocupaciones de las personas con las que interactuamos, a la posibilidad de discutir resultados, digamos, de distintas maneras, a veces con un texto escrito y a veces por distintos motivos, no necesariamente sea como un texto escrito, porque tampoco es que siempre está el tiempo de leer, pero en ese sentido, y a veces se dan proyectos por gestionar una política, digamos, una propuesta de política, y eso es otra instancia, pero no es que solo suceda ahí, digamos, es como que se cristaliza en espacios o hacer un video, discutir el guión, Claro. pero no es que sea solo ahí, digamos, sino que son resultados de, como decía María, lo que es un principio que permea la práctica, digamos. No, y ahí hay otra cosa que es que tiene que, sí, tal cual, 100%, que es que hay un punto de partida donde el protagonismo ya está, no tenemos que ser nosotros, o sea, la gente es protagonista. Eso supone, desde ahí, eso es un punto de partida en el sentido de, por eso, reconocer que produce el conocimiento implica reconocer que ya son protagonistas. Y ahí hay toda una discusión con la idea del intelectual orgánico, incluso también con otras maneras de invitarnos a estar. Y para mí ahí hay muchos gradientes, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que yo no me reconozco, o sea, me siento más cómoda con la idea de investigación colaborativa, al principio, porque me parece que señala más la apuesta respecto de ese reconocimiento del saber, y porque señala más la apuesta o la antropología incluso, ¿no? Sí, la apuesta por construir con más que fusionarse en una organización, si querés. Es personal, no, que uno no pueda militar causas. Sí. A mí hay lo que me parece que está bueno, no entrar en la cosa dogmática, ¿viste? De qué forma es mejor que otra. Claro. No me parece necesariamente que porque estés definiéndote en un lugar o en otro lugar, tu práctica sea más o menos comprometida, más o menos colaborativa, más o menos militante. Yo creo que muchas veces desde un lugar de investigación colaborativa puede ser recontramilitante, muchas veces desde un lugar de investigación que se define como militante, es más investigación que militancia. Cuando de reflexividad metodológica se trata, no hay momentos ni lugares que queden por fuera. La casa, la universidad, los medios de transporte, las reuniones de trabajo y las conversaciones de café, la pareja, las y los compañeros de equipo, colegas y el diálogo con las propias organizaciones son parte de ese ejercicio permanente donde se cruza lo individual y lo colectivo. Junto con María Inés, Florencia y Paz, recuperamos el acumulado de reflexividad que van compartiendo y objetivando como equipo. Sí, yo creo que uno, que la reflexividad, por eso te digo, es parte de la antropología. Claro. O sea, yo no creo que nadie haga antropología sin esa práctica. Me parece que sería medio ridículo. Es como que está internalizada a la práctica antropológica la reflexividad. Pero bueno, eso puede ser más o menos consciente, más o menos explícito, más o menos sistemático. Y una cosa es la reflexividad en relación a la antropología y otra cosa es
una reflexividad inscrita en un proceso colaborativo, que implica no solo reflexividad conmigo misma, sino con otros, o sea, que es ahí donde es más, ¿no? Entonces ahí hay un poco, bueno, dinámicas más sistemáticas, ¿no? De puesta en común, de discusión, no sé qué, y hay otras que son más erráticas. No, yo creo que sucede como en distintos espacios más y menos como formales, que te diría que ninguno, pero digamos así como formal, pero puede ser, digamos, una conversación en un almuerzo, ¿no? Yo creo que eso ya es, digamos, un espacio de reflexividad metodológica en el que me sucedió esto cuando fui al campo y no sé qué hacer, si decirle que sí, que no, sí, y eso ya es un espacio, digamos, de intercambio que te diría a veces el más importante, por lo menos para resolver la situación del día a día. Y después por ahí en otras instancias se dio más en relación por ahí a publicaciones que fuimos proponiéndonos hacer, y bueno, y ahí también hay otro espacio de reflexión en relación a un objetivo más concreto. Y también en los proyectos, digamos, o como, bueno, más allá que sea un programa, los financiamientos vienen de distintos proyectos, y en el hacer de esos proyectos también, sí. O sea, en todo lo que implica pensarlos, los objetivos, las reuniones. Sí, yo creo que es menos sistemático, es más asistemático que sistemático esa instancia. Me parece que hay te diría que es como es re presente, re permanente. Claro. Es re permanente y es re presente, y es muy fuerte, sobre todo o sea, me da los espacios más de formación. Por ejemplo, nosotros tenemos una instancia que no necesariamente participan solo gente del equipo, sino también gente que por ahí estamos acompañando las tesis y que no son parte del equipo, y que nos reunimos una vez por mes. Y ese espacio es, yo te diría que es donde yo más veo esa instancia, porque todo el tiempo aparece eso, sobre todo porque nosotros lo tenemos más naturalizado, en ese sentido lo digo. No mal naturalizado, no que naturalizamos. Que ahora entre nosotras ya por ahí nos están explicitando el tiempo, pero sí se explicitan otras reflexiones, no solo en términos de dificultades, que obviamente puede ser, bueno, no sé qué hacer con esto porque me pidió tal cosa, no sé, o no sé si preguntarle si quiere tener el nombre o el anonimato, o no sé si cosas que pueden ser dilemas, digamos, o desafíos en el momento, sino también incluso por la positiva, de no sabes lo bueno que me pasó, me dijo que me invitaba a tal, o que reconocía, o que el libro se lo pasó a fulano, y eso también por ahí habilita un espacio de reflexión, de decir, bueno, qué bueno como esto sirvió, o fue escuchado, o fue recibido. También sería un espacio de reflexividad menos sistemático, pero que va como pensando, digamos, en la acumulación. Pero después sí, hay situaciones en las que uno está siguiendo la lógica académica, reproducción académica, que no siempre, digamos, es como compatible o sea, habilita todos esos tiempos. Junto a la problematización respecto a quienes producen conocimiento, el programa de Antropología en Colabor nos propone repensar el cómo se produce conocimiento para que rompa el cerco del público académico y circule en otros espacios. Para ello han puesto manos a la obra. Materiales audiovisuales, podcast y el libro de divulgación Bajo Sospecha son parte de esta apuesta por la divulgación. ¿Cómo piensan este juego a dos bandas entre la escritura de papers y los formatos de divulgación? ¿Cómo allanar sin vulgarizar? ¿Cuál es el carácter formativo de estos materiales? El surgimiento, digamos, la formalización en realidad del programa, además coincidió, creo que con un momento en el que se profundizó, digamos, una línea más sistemática también de aportar a la divulgación, que no es que antes no se hiciera, pero bueno, en 2018 también empezamos la escritura de Bajo Sospecha, el libro que salió en 2019, digamos, pero que veníamos empezando a trabajar en 2018, y que implicó también decir, bueno, hacer colaboración también es buscar otros formatos de difusión de los resultados que recuperen, digamos, no en términos de aportar al debate público como un debate en abstracto, que bueno, como opinólogos, digamos,
o como cualquier persona pública que puede opinar sobre temas de actualidad, sino recuperando las preocupaciones que nuestros interlocutores de las investigaciones que realizábamos tenían sobre la imagen que había de ellos en ese discurso público, en esos debates públicos, digamos. Entonces, sin abandonar, digamos, líneas que ya venían previas y que se fueron consolidando respecto de, por ejemplo, la producción de dispositivos de autoformación, ¿no? Que ahí, bueno, los materiales audiovisuales tuvieron centralidad. Bueno, en sí, lo que desde ese momento lo que pensó fue como esto, cómo buscar otros lenguajes, digamos, a partir de los cuales mostrar, digamos, ese trabajo que veníamos haciendo con las organizaciones y las preocupaciones de las organizaciones que salieran como, o problematizando esta cuestión del formato escrito, ¿no? Como más tradicional. Yo creo que, a ver, fue una apuesta, me parece que tuvo que ver con que nos parecía que era importante ese lenguaje para salir de la cosa escrita, que permitía un diálogo, y yo creo que eso estuvo bien, ¿no? Después también nos ocupamos con la cuestión de armar los podcasts y eso. Está claro que hay una búsqueda por salir del texto, digamos, ¿no? Para mí está bueno el paper en función del mundo académico, cierto tipo de producción. Después eso es re limitante para el diálogo más amplio, para la incidencia en el debate público. No sirve, definitivamente, ¿no? O sea, son como... tienen otro sentido, digamos, o sea, y me parece que en ese sentido... tanto el texto más allanado, no más allanado por menos complejo, sino por menos cargado, como el trabajo con audio, no sé, está bueno. Incluso al momento de hacer esos videos y de discutirlos, para las organizaciones también implicaron instancias pedagógicas, ¿no? De discutir al interior, qué se iba a poner y cómo, más allá de que después ese producto final se ha utilizado en talleres, ya la parte pedagógica de aprendizaje y producción de conocimiento en términos formativos se da, digamos, en múltiples espacios e incluso en la producción de esas insumos. Sí. Para cerrar este episodio, les invitamos a escuchar un fragmento de la introducción del episodio 1 del podcast La Trama Colectiva, creado por el programa de Antropología en Colabor. Allí dialogan con integrantes de sindicatos y organizaciones sociales sobre sus experiencias de trabajo y vida en tiempos de pandemia. Venimos organizando ollas populares. No sobra nada, pero el corazón es tan grande. Esta pandemia nos cambió la forma de trabajo a todos. Y bueno, por ahí te dice, José, venite, no sé, hasta San Fernando y te lleva 3 cajones de pollo. Lo que hacemos es estar presente donde el Estado no lo está. En el barrio donde la emergencia en violencia ya es pandemia hace rato. Porque el pleno empleo no existe más en el mundo. Los protocolos se establecieron en acuerdo con todos los cuerpos delegados. Cuidarnos mucho y mantenernos organizados con los compañeros. Para que en el momento de volver a la calle seamos mejores. Yo digo, somos los enfermeros de la patria. La Trama Colectiva, un podcast de Antropología en Colabor. Este fue un nuevo episodio de Ciencia en Diálogo. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer especialmente a quienes participaron en la elaboración de este episodio. Ciencia en Diálogo es posible gracias al apoyo de un subsidio PIBA del CONICET y de un subsidio PICT de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en articulación con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimiento del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Espero que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram como Ciencia en Diálogo. Les espero en el próximo episodio.